Bienvenidos a Eco de tu Voz. Estamos acá una vez más para compartir un nuevo episodio y en esta ocasión vamos a estar dando el punto final a esta reflexión que habíamos comenzado ya hace 2 miércoles atrás, llamada o titulada Corazones deleitados en su presencia. Y acá hoy vamos a estar hablando de este tercer punto, ¿sí? este, que nos va a llevar, digamos, a poder, digamos, vivir, digamos, esta vida íntegra, ¿sí? Que nos llama justamente a vivir Dios. Y todo esto para traer nuevamente a mención el contexto y el eje de esta reflexión surge a partir del versículo número 9 del Salmo 119 que dice: ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Y ya mencionamos que vivir conforme a la palabra, por un lado, nos lleva a nosotros a buscar a Dios de todo nuestro corazón y luego también a obedecer las enseñanzas de Dios, ¿sí? Y por último, el tercer punto que vamos a estar trayendo a mención y vamos a estar reflexionando es aquel que nos lleva a no negociar, ¿sí?, con el mal. Y esto surge de los versículos 1 y 3, ¿sí?, del Salmo 119, que dice: Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Y fijémonos, digamos, que si nosotros comenzamos a analizar, ¿sí?, nuestro día a día, estoy seguro que nunca va a faltar esa oportunidad en la que el enemigo va a querer justamente negociar con nosotros, ¿sí? Em, Negociar con nosotros para, de cierta manera, poder llegar a obtener y lograr aquello que nosotros estamos buscando. El tema es que negociar justamente con el enemigo no es algo que vaya a jugarnos a favor a nosotros. Quizás si nosotros nos ponemos a ver, las cosas pareciera que todo está a nuestro favor, que el trato que nos está ofreciendo es a nuestro favor, pero al fin y al cabo siempre hay una letra chica que es la que no tenemos en cuenta, es aquella que no leemos, que no vemos y al fin y al cabo terminamos básicamente, digamos, desobedeciendo a Dios por buscar negociar con el enemigo para llegar a obtener aquello de una manera más fácil, y ahí en donde nosotros comenzamos a perdernos. eh, Desde mi punto de vista, comenzamos a perdernos esta obra que Dios está haciendo en nosotros. Y claramente va a tener un impacto. Uno de los ejemplos que, para ejemplificarlo, justamente uno de los ejemplos que tenemos en, en la Biblia es a Jesús, cuando luego de haber sido bautizado, es llevado por el Espíritu de Dios 40 días al desierto, y el enemigo, en una de sus tentaciones, intenta negociar con Jesús. Fijémonos el capítulo 4, Lucas, los versículos 5 y 8 nos dicen así: Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: Yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos.
Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hay dos cosas que me llaman la atención justamente de este relato. Número uno es que dice que el enemigo lo lleva a un lugar alto, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto, podemos ver que este lugar alto significa o puede denotar justamente superioridad, autoridad, ¿sí? Poder, digamos, sobre justamente lo que en aquel momento el enemigo le estaba mostrando a Jesús que eran los reinos. Ahora, por otro lado, y esta es la característica que yo creo que es sumamente importante en este relato que dice que en un instante le mostró los reinos del mundo. Y creo que muchas veces, digamos, teniendo en cuenta lo que Jesús había venido a hacer acá a la tierra, lo que aún Jesús tenía que atravesar, podemos ver que el enemigo le estaba dando o le estaba ofreciendo, ¿sí? Todos estos reinos a cambio de ser adorado por Jesús, a cambio de arrodillarse ante el enemigo, ¿sí? Y podemos ver que también Jesús, si él hubiera obtenido, ¿sí? La autoridad, ¿sí? sobre, sobre todos los reinos a través de este negocio que el enemigo le estaba presentando, su propósito de pasar por la cruz hubiera sido en vano. Al fin y al cabo, Dios ya le había dado autoridad a Jesús sobre todo el mundo. Dios se lo había entregado todo a Jesús, pero era necesario que Jesús pasara por esta cruz para que nosotros obtengamos la salvación. De lo contrario, si Jesús hubiera aceptado este, obtener el poder sobre, y la autoridad sobre los reinos del mundo sin pasar por la cruz, nosotros no hubiéramos sido salvos. Y, y por otro lado, Jesús hubiera pecado contra Dios porque hubiera adorado a alguien más que no era Dios. Y al fin y al cabo, digamos, eh, Jesús también hubiera sido derrotado, ¿sí? Como lo hizo en el principio con Adán y Eva. Eh, y creo que justamente acá podemos ver cómo, digamos, el enemigo puede presentarse y a querer negociar con nosotros, y a veces esta característica de lo instantáneo, de tomar un atajo, muchas veces aparecen eh, y se nos es propuesto, pero a veces justamente como veníamos hablando, nos olvidamos de esta letra chica, digamos, que hay en este negocio que nos presenta el enemigo. Y muchas veces por pasar, por aceptar, digamos, estos negocios, muchas veces nos terminan yendo mal. O incluso hasta a veces llegamos a decir, uff, zafamos, ¿sí? Como sabemos que lo que hicimos no estuvo bien, pero logramos zafar de esa situación. Eh, y creo que, dado justamente este ejemplo en el que Jesús obedeció a Dios en lugar de negociar con el enemigo, podemos ver que viene muy relacionado con lo que dice el versículo número 12 del Salmo 119. Bendito seas, mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. Y creo que acá justamente a través de esta decisión que Jesús toma, podemos ver que nos enseña que no hay mayor deleite, ¿sí?, que obedecer los mandatos de Dios. Em, y cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios, en el reino de Dios comenzamos a,
a abrir una brecha, ¿sí? Hay cosas maravillosas que pasan en el reino de Dios, hay cosas que quizás no la estamos viendo, quizás no la veremos, pero cuando nosotros obedecemos, ¿sí?, a los mandatos de Dios, en el reino de Dios comienza a abrirse una brecha, y esa brecha que comienza a abrirse trae favor a nuestras vidas, trae la bendición de Dios, ¿sí? Y trae gozo, ¿sí? Y esa brecha no solamente nos bendice a nosotros, no solamente nos alcanza a nosotros, sino que alcanza a una multitud de personas. Y básicamente, entendiendo que se está abriendo una brecha en el plano espiritual, podemos ver al obedecer a Dios, podemos entender también que nada de lo que este mundo hoy nos puede ofrecer va a saciarnos, ¿sí? Como lo hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Eh, y justamente creo que vivimos en un mundo donde se está de cierta manera como incentivando a que lo instantáneo se empiece a aplicar en todo, ¿sí? Quiero hoy creo que se aplica en áreas como la comida, el delivery, eh, el querer justamente obtener logros de manera rápida o el querer capacitarse cada vez en menor tiempo, el querer obtener y hacer dinero de manera rápida y sin esfuerzo. Incluso puedo ver que las empresas cada vez quieren sacar a- al mercado productos, pero en menor tiempo, ¿sí? Y al fin y al cabo creo que eh, hoy por hoy, por un lado, el ser humano está queriendo em, disminuir todos estos tiempos, digamos, de, de absolutamente todo lo que fabricamos o lo que creamos. Y por el otro lado, el ser humano está queriendo alargar su tiempo de vida en este mundo. Y creo que al fin y al cabo, no nos estamos dando cuenta de que de la manera en la que nosotros nos estamos alimentando, ¿sí? Y no lo hablo desde el punto de vista de la comida, sino desde, desde el punto de vista de todo lo que nosotros consumimos, ¿sí? Y dejamos entrar a nuestras vidas, ¿sí? Esto de lo instantáneo muchas veces nos lleva a intoxicarnos, ¿sí? Y no sabemos discernir, justamente nos intoxicamos porque no sabemos discernir lo que estamos consumiendo, ya sea la información que estamos consumiendo. Muchas veces no sabemos discernir que los tiempos en los que algo, ya sea un producto, se tiene que crear, muchas veces por lo instantáneo del trabajo y del querer todo ya para hoy, este, podemos terminar enfermos, ¿sí? Eh, y al fin y al cabo, digamos, esto termina trayendo sufrimiento, ¿sí? Termina trayendo, digamos, eh, una dependencia justamente de, de, de llevar a negociar, ¿sí? De llevar a negociar con el enemigo para obtener o lograr esto que nosotros queremos alcanzar en el menor tiempo posible. Y nos terminamos olvidando que Dios es el que tiene el control absoluto de toda la creación. Incluso Dios tiene el control sobre el enemigo, porque el enemigo cada vez que quiere actuar, que cada vez que quiere hacer algo sobre este mundo, también tiene que estar pidiendo permiso a Dios, ¿sí? Para poder ejecutar aquello que quiera hacer, este, incluso sobre nuestras vidas. Podemos ver justamente cómo lo define el versículo 22 de Lucas 10. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo
quiera revelárselo. Y creo que gracias a Dios, Jesús tenía en claro quién era justamente aquel que tenía la autoridad suprema sobre la creación, quién es el que la tiene, y es justamente Dios. Eh, y, y justamente, digamos, gracias, como mencionamos antes, gracias a que Dios le había entregado todo a Jesús para poder llevar a cabo su propósito acá en la tierra, es que hoy podemos ser salvos, es que hoy podemos disfrutar de esta reconciliación que nosotros tenemos con nuestro Padre, ¿sí? Y podemos disfrutar del perdón de cada uno de nuestros pecados. Y acá es donde quiero traer mención a esta pregunta. ¿Quién es nuestro socio en esta vida? Si justamente estamos llamados a no negociar con el mal, ¿quién es nuestro socio? Y la respuesta es Dios. Nuestro socio es Dios, pero también nosotros debemos estar atentos, ¿sí? Para saber con quién nosotros estamos hablando a la hora de tomar las decisiones, ¿sí? Eh, sobre los temas que estamos hablando, ¿sí? Nosotros necesitamos estar atentos y reconocer que nosotros estamos hablando con Dios, que estamos tomando a Dios como nuestro socio y no al enemigo, ¿sí? Y, y me gusta mucho justamente que Dios sea nuestro socio por varias cosas, ¿sí? Y por un lado es justamente entender que Dios siempre busca nuestro bienestar, ¿sí? Como número uno. Y después podemos estar seguros de que Él nunca va a abandonarnos ni nunca va a fallarnos. Siempre va a estar, eh, siempre va a guiarnos y va a mencionarnos justamente aquellos, este, aquellas consecuencias ya sean positivas o negativas de cada una de las decisiones que nosotros debamos tomar, ¿sí? O que queremos tomar en la vida. Y también como Dios, si nosotros conocemos su voluntad o estamos dispuestos a conocer su voluntad y a ser socios de Él, Dios nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo cuál es cada uno de los pasos que nosotros debemos justamente dar, ¿sí? Para que nosotros en el negocio del reino de los cielos seamos exitosos. Tener como socio a Dios nos lleva a no necesitar garantías ni planes alternativos, ¿sí? Eh, Porque justamente nosotros tenemos esa seguridad de que lo que Él dijo, ¿sí? Lo que Él nos prometió, así se va a cumplir tal y como lo dijo, tal y como lo prometió. Y sabiendo que nuestro socio es Dios y que nosotros debemos estar alerta justamente para evitar ser estafados por el enemigo, creo que para evitar justamente ser estafados por el enemigo debemos volver a los dos puntos anteriores. El primero es buscar a Dios de todo corazón y el segundo que es obedecer las enseñanzas de Dios, ¿sí? Y así nosotros justamente vamos a evitar que el enemigo nos tienda una trampa o que nosotros caigamos en la trampa del enemigo, ¿sí? Y va a evitar justamente que tomemos malas decisiones y que eso al fin y al cabo traiga consecuencias negativas a nuestras vidas, ¿sí? A nuestras vidas y a las vidas de todas aquellas personas que nos rodean, ¿sí? O incluso
de aquellas generaciones que vendrán. Y creo que para finalizar, creo que gracias a Dios tenemos a su Santo Espíritu, ¿sí? Que mora en nuestros corazones. Y justamente es Él el que trae luz a nuestras vidas, marcando el camino que debemos seguir. Y nuestra comunión con Él será clave para caminar en los senderos del Señor y llevar con éxito cada propósito a su culminación, tal como Jesús lo hizo cuando vino al mundo. Creo que ahí radica justamente nuestra, nuestra luz, ¿sí? Ahí radica la luz que nos va a guiar a nosotros en cada paso que debemos dar. Este era el tercer punto que hoy les quería compartir para justamente vivir deleitándonos en la presencia de Dios. Y espero que justamente sea de gran bendición este tercer punto y que también puedan comenzar a aplicarlo, que puedan orar a Dios para traer este discernimiento a la hora de escuchar la voz correcta, de escuchar la voz de Dios y para tenerlo también en cuenta, para que Él sea nuestro socio en cada una de las decisiones que tomemos, ya sean pequeñas o grandes, como ya habíamos hablado la otra vez, cada decisión, ¿sí? Que nosotros tomamos, ¿sí? Determina hacia nosotros, hacia donde nosotros estamos yendo. Así que les dejo este, este tercer punto para que puedan reflexionar, para que puedan también orar a Dios y seguramente nos vamos a estar encontrando nuevamente para compartir una nueva reflexión en, en algunos miércoles, ¿sí? Vamos a estar volviendo a compartir una nueva reflexión. Les mando muchas bendiciones, un abrazo y que tengan una buena y linda semana.